7:49 de la mañana, regresamos a Primera Página con nuestra tercera entrevista de esta mañana. Por ello recibimos en nuestros estudios a Indira Urbaneja. Ella es CEO de Reunificados y analista político. Muy buenos días, bienvenida a Primera Página. Hola Rosa, me encanta estar contigo y lo sabes. Bueno, gracias, igual, es un placer para mí estar contigo en este espacio, en este punto de encuentro informativo donde escuchamos distintas propuestas y visiones del acontecer político. Hoy por hoy el tema del diálogo y la paz se han puesto sobre la mesa iniciando este año 2021. Sin embargo, las recientes declaraciones o las tensiones entre Venezuela y la Unión Europea con España pues hacen que la gente se pregunte ¿hacia dónde va entonces este proceso de diálogo y negociación cuando no hay quizá pues una aceptación o un diálogo también con la comunidad internacional a través de la Unión Europea que venía gestionando parte importante de estos diálogos, ¿no? Es una sensación de frustración porque pareciera que cuando creemos que las cosas están avanzando, cuando creemos que ya las partes se están poniendo de acuerdo, que la comunidad internacional se está poniendo de acuerdo en su accionar, entonces volvemos, parece que a la política del garrote y la zanahoria, que estoy cansada de decirlo, Rosa, no ha funcionado. Lamentablemente hay un sector que se llama de oposición, porque yo no creo que eso sea oposición, porque oposición, cuando tú estás en una postura de oposición, tú construyes, no destruyes. Y hay un sector que sigue vendiendo la posibilidad de que con el garrote, de que si le ponemos más sanciones a personalidades, incluyendo militares, a quienes no entiendo, porque le siguen haciendo llamados a los militares para que depongan a Maduro, pero entonces por otro lado van y piden más sanciones para los militares en una acción incoherente. Entonces este sector, cuando pareciera que tenemos entonces una puerta abierta, que la Unión Europea está llamando a los actores a sentarse a la mesa, a negociar un CNE, a negociar un proceso electoral transparente, donde todos los actores estén cómodos, entonces viene y ocurre un proceso de nuevas sanciones, 19 sanciones. Ojo, que no voy a entrar en el fondo de si son o no son y si eran convenientes o no eran convenientes, lo que no era conveniente era el momento, pero sobre todo a las personas que se sancionan, porque se envía un mensaje completamente contradictorio al mensaje de vamos a negociar y entiéndanse, porque se sancionan personas que conforman el actual CNE y se sancionan militares, sobre todo una figura tan importante como el CEO, que es el Comandante Estratégico Operacional, a quienes tú normalmente entonces le estás diciendo, bueno, ¿dónde están los militares en el proceso de redemocratización de Venezuela? Ah, pero sigues pidiendo sanciones para ellos. Obviamente eso trajo una respuesta del Estado venezolano, de la administración de Nicolás Maduro. De la nueva oposición, de la nueva, sí, la llamada nueva oposición o oposición moderada. Mira, como Rosa, lo catalogan, porque ahora hay etiquetas, la oposición extrema, la oposición moderada, incluso son calificados como afectos al chavismo, la oposición que hoy está dentro de la Asamblea Nacional. Esto también es parte, ¿no?, del debate y de la, vamos a tener que escribir un libro. Las posturas polarizadas. Vamos a tener que escribir un libro y vamos a tener entonces ahora que escribir unos códigos para ver quién es oposición y quién no es oposición en este país. O sea, yo creo que el peor daño que le podemos estar haciendo en este momento a nuestro país y a nuestra democracia es precisamente esa cantidad de segmentación y ese mosaico tan grande que hemos abierto en un frente de opositores donde parecieran que unos son más legítimos que otros y otros menos legítimos que otros. Sí. Ahora, en todo caso, eso es un tema interno, Rosa, que tenemos que debatir nosotros los venezolanos. Yo no creo que la comunidad internacional tenga que meterse en ese asunto de decidir quiénes son opositores y quiénes no. Ahí yo creo que hay una extralimitación de la comunidad internacional y yo creo que la comunidad internacional tiene que ponerse de acuerdo realmente a ver si ellos están casados con un sector de la oposición venezolana o si ellos están casados realmente con 30 millones de venezolanos que quieren las mejoras para su país. Entonces eso sí es una crítica dura que hago a la comunidad internacional porque no puede ser, no es posible que sean los europeos o que sean Estados Unidos quien decida quién es opositor y quién no es opositor en Venezuela. Fíjese que leían incluso en algunos diarios de comunicación de España, Público.es, el rechazo también de algunos sectores a estas medidas tomadas por la Unión Europea. Decían que pues iban más hacia los lineamientos de Estados Unidos, eran momentos en los que también se esperaba una conciliación, correcto, un diálogo más abierto entre Estados Unidos, Unión Europea y representantes de Venezuela, tanto del gobierno como de los distintos sectores de la oposición. Lo que sucede, y lo lamento muchísimo, lo que sucede con
con este episodio con la Unión Europea es que nos aleja de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la nueva administración, la administración Biden, contrario a la administración Trump, viene con una política multilateral frente a lo unilateral de Trump. Es decir, la nueva administración Biden está, o incluso ya lo ha adelantado, de que están dispuestos a trabajar con Europa para plantearse una solución conjunta al tema de Venezuela. Entonces, pareciera extraño, yo creo que aquí hay gente que no le interesa que la crisis venezolana se resuelva. Porque qué extraño cuando más bien la nueva administración estadounidense dice, bueno, vamos a aperturar, vamos a entendernos con los europeos, vamos a tratar de buscar una línea de acción desde la comunidad internacional para el tema de Venezuela, y guau, aparecen 19 sanciones que implosionan la posibilidad de un diálogo, de un acercamiento, y ahora retrocedimos porque ni siquiera tenemos representación diplomática de la Unión Europea, ni nosotros allá, ni ellos aquí. Entonces, el punto final que los venezolanos deberíamos de ver en este asunto, no es si se fueron los embajadores, si se retiraron, si la comunidad europea sancionó o no. Lo que deberíamos de reflexionar es a quién no le interesa que de verdad haya una negociación en este país. Porque pareciera que cada vez que vamos a dar un paso hacia adelante, alguien se sienta en un escritorio y dice, mira, no, eso tenemos que pararlo. Porque hay que decirlo, y yo siempre se lo digo al país, aquí hay gente que vive de la crisis, aquí hay gente que el día que esto sectores se acabe, de la llamada oposición extrema, me sí, parece. hay que decirlo abiertamente, porque si ellos agarran y dicen que los que de alguna forma buscamos entendimiento somos una oposición complaciente, a mí me lo han dicho, el otro día fue un ataque feroz en las redes porque, bueno, yo sí dije que efectivamente las sanciones al país, yo no me meto en el tema de las sanciones personales, no soy abogada personal de nadie para defender ese tema, pero con el tema de las sanciones al país, que claro que han sido un detonante para que la crisis se profundice. ¿Podemos debatir el origen de la crisis? Claro que sí. Decir que las sanciones originaron la crisis, no. Claro, las sanciones, claro que sí. Entonces, bueno, eso fue un ataque terrible en las redes, entonces llaman a uno de complaciente, de todo esto. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con el tema de las etiquetas? Y justo cuando hablas de etiquetas y de los comentarios que te hacen, pues también a distintos políticos que se sientan acá día a día en nuestro programa, uno puede apreciar a través de las redes sociales que si bien no es la opinión generalizada, pues uno aprecia el descontento que hay en referencia a los políticos hoy en día. Y no solo a través de las redes sociales, también se han expresado distintas encuestas de data análisis, como el gobierno de Maduro tiene una baja popularidad, también la oposición liderada por Juan Guaidó y también la llamada nueva oposición o opositores moderados. Y la baja participación en las parlamentarias pues también es una muestra de ello. Entonces, ¿cómo reconectar a la gente con el sentido de la reunificación, el sentido de la reconciliación cuando estamos con este escenario? Bueno, ese es uno de los trabajos además que desde nuestra organización defendemos. Lamentablemente entramos en la etapa de la antipolítica. Ojo, que no es un fenómeno nada más de Venezuela, es un fenómeno de la polarización mundial y global. Y que leía que se agudizó con la pandemia. Se agudiza con la pandemia y se agudiza con la influencia negativa de las redes sociales. De hecho, ayer veía un programa, un documental sobre esto, cómo las redes sociales están destruyendo de alguna forma la democracia, ¿no? Porque te facilita la polarización, ¿no? Sí, la gente se alimenta del discurso que pues tiene, ¿no? De su ideología y de los mensajes de odio. Correcto. Entonces, ahora cuando tú ves la última encuesta de Data Análisis, pero no nada más la encuesta de Data Análisis, anda a cualquier barrio y lo vas a ver. Pareciera que hay un rechazo a todo lo que es política y eso es terrible. O sea, tú puedes tener tus diferencias más. Yo, por ejemplo, en este momento que no milito en ningún partido, que me siento parte de la sociedad civil organizada de este país, yo estoy en contra de que aquí se juega la antipolítica, yo estoy en contra de que aquí se destruyan los partidos políticos, porque son los partidos políticos y es la política lo que nos ayuda a entendernos y a resolver los problemas del país como gente civilizada. Entonces, esto es un llamado de campana para todos los sectores, para el sector del chavismo y para el sector de la oposición en sus múltiples presentaciones, por decirlo así, porque ellos tienen que salir ahora a reconectar con un país que siente que los políticos no le resuelven sus problemas, que eso es lo que está pasando en este país. La gente siente que no hay solución y que el político está centrado en su problema de ver cómo se mantiene en el poder y cómo gana el poder, pero que no le preocupa su situación real, que oye, todos sabemos que la crisis con el tema de la pandemia se ha agudizado. Una población que siente que cada año los políticos están en campaña. Este año vienen elecciones a alcaldes, a gobernadores y uno ve los comentarios. Por eso los mejores afectados
son los empresarios y la iglesia, cuando estudias bien lo que son las encuestas, sí, ¿no? Y entonces parece mentira, pero los empresarios que estaban muy bien vistos por la sociedad, ahora cargan también una campaña feroz contra Fede Cámara, feroz contra los empresarios, bueno, porque decidieron atender el llamado de reunirse y de presentar algunas propuestas para que se abra el sector económico, para la apertura del sector económico. Mira, Rosa, los problemas del país no pueden esperar que los políticos se pongan de acuerdo. Aquí hay que pensar en ver cómo abrimos la economía. A un año ya de la pandemia que ha agudizado esta situación. Pero Indira, disculpa que te interrumpa porque ya nos informan que debemos irnos a una pausa. Este tema lo vamos a estar hablando al regreso en profundidad. A un año de la pandemia y la situación política y económica en nuestro país. Etiqueta Primera Página para que usted también nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Ya regresamos.